Bienvenidas, bellas almas, a esto es Voces del Corazón y Conexión, donde las voces del alma se escuchan, se honran y se transforman. Aquí hablamos de lo que a veces el alma calla, de lo que el amor duele, las heridas que repiten y los silencios que también quieren sanar. Con cada episodio te invitamos a mirar hacia adentro, a sentir profundo y a reconectar con tu verdad. Así es que suscríbete y acompáñanos cada semana a este viaje de autoconocimiento, relaciones conscientes y amor propio. Porque cuando el corazón habla, el alma se enciende. Bienvenidos a este episodio. Y hoy tenemos este episodio maravilloso que es ¿por qué amamos a quien no nos ama? ¿Te ha pasado que entregas todo a alguien que ni siquiera te elige? ¿Te preguntas por qué sigues esperando un mensaje, una mirada, una señal de alguien que ya no está? Hoy, en Voces del Corazón y Conexión, vamos a hablar de ese amor no correspondido, de por qué duele tanto, por qué lo repetimos y sobre todo cómo empezar a soltar. Así es que realmente quédate porque vamos a estar trabajando con todos ustedes respecto a esto y me encantaría que continuaras conmigo en esta parte de Voces del Corazón y Conexión. Por lo pronto, pues voy a invitar a mi compañero Juan Carlos Bolaños, a quien tengo el gusto de presentar por aquí. Vamos a ver si por aquí está nuestro compañero Juan Carlos, desde Quito, Ecuador. Y bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Miri, nuevamente aquí en Voces del Corazón que Conectan. Mira, como tú lo habías dicho al inicio, ¿no? Es un tema sumamente muy desgarrador, pero en sí, entregar a alguien la vida, a alguien que no se merece, ah, es una pregunta muy poderosa que debemos hacernos. Pero para ello vamos a ir hilando un poco las características de este tipo de personas en las cuales permiten estar en una relación donde no te valoran, donde no te respetan, donde no hay una comunicación, donde no hay. ¿Y por qué estar con una persona que no te suma? Sería para mí. Adelante, mi. Definitivamente. Y pues bueno, esto es súper importante porque a veces vamos repitiendo estas historias, estas heridas, no sanadas. Y aquí la pregunta es, ¿qué historias estamos repitiendo sin darnos cuenta? Así es que, pues bueno, ¿qué te parece, Juan Carlos, si nos empiezas a dar tu mirada desde la parte de relaciones de pareja, que pues bueno, hoy está súper enfocado a esta parte? Y cuéntanos desde tu enfoque, ¿por qué repetimos este patrón de no ser elegidos? O sea, ¿qué pasa con esta parte? Porque muchas veces hablamos del apego, de las falsas ideas, del amor y de cómo podemos salir de esta trampa emocional. Cuéntanos, te escuchamos. Hay mucho hilo que cortar. Ahorita estoy compartiendo ya en mis redes también de personales, también en el centro, así es que ustedes también pueden verlo en el Centro Estratégico de Coaching y pues hacernos sus preguntas, sus interrogantes, porque, bueno, de hecho, esa es la manera en la que también de una u otra manera les podemos aportar en gran manera. Y una de las cosas muy importantes que quiero mencionar es que hoy vamos a pegar duro, ajá, disculparán. Bueno, no se trata de pegar duro. Yo creo que, mire, pasándonos a un plano lineal, es un aspecto de conciencia en las cuales también debemos entender muchos aspectos. Ahora, ¿por qué amamos a quien no nos valora o a quien no vale la pena o a quien no nos ama? Es la pregunta que deberíamos hacernos. Pero sin embargo, en el mundo de las relaciones de pareja, una de las situaciones más dolorosas y comunes es amar a alguien que no nos corresponde, que no somos correspondidos. Entonces, esta experiencia
Miri, obviamente esta experiencia nos confronta con nuestras heridas emocionales, porque de hecho ahí estamos mirando muchos aspectos en las cuales no estamos gestionando o canalizando esa parte tan importante de esas heridas emocionales. Esta segunda parte también en nuestras creencias, ¿no? El creer probablemente de que, no sé si tú recuerdas, había un dicho popular, no sé si es popular, que justamente decían, es que es marido, aunque pegue. Entonces, mira, son creencias y patrones muy difícil de entender, en donde se han ido creando patrones en nuestras vidas. Esas creencias sobre el amor, entender esta parte muy fundamental sobre la autoestima. Yo creo que aquí estamos mostrando tres puntos muy esenciales, Miri, y es justamente esas heridas emocionales, ¿no? De dónde vienen, de dónde lo aprendió, esas creencias, ¿no? Sobre el amor, de que no importa lo que te suceda, a la final es con quién te casaste, con quién tienes que permanecer toda tu vida, y esta parte donde se ha perdido la autoestima. Entonces, de entender todas estas razones detrás de estos patrones, pueden ayudarnos también a soltar vínculos dañinos, pero para ello necesitamos ser conscientes. Tú recuerda que la parte más esencial del ser para evolucionar es ser consciente de muchos aspectos y de muchas circunstancias en las cuales vienes o venimos arrastrando, ¿no? Y es construir relaciones más sanas, pero para ello necesitamos ser muy conscientes. Ahora, una parte muy fundamental, yo quisiera encerrar una parte muy fundamental en donde esta parte de las emociones, de cómo te sientes, qué te está produciendo esto, es una parte muy fundamental, en la cual hay mucho trecho en la cual necesitamos ser conscientes. Ahora, necesitamos reconocer esos patrones. Primero necesitamos identificar de dónde vienen, porque generalmente reconocer esos patrones emocionales son inconscientes, son reacciones, son estímulos automáticos. Entonces uno muchas veces repetimos esos vínculos similares a los que aprendimos en algún momento de nuestra infancia o de donde el amor se asocia, ¿no? A una relación anterior, o la falta de esfuerzo por conseguir una verdadera atención. Ahora, en esta primera parte, para poder nosotros entender esta parte emocional consciente, debemos hacernos preguntas muy poderosas que nos pueden ayudar. Yo diría, Miri, ¿qué parte de mí se siente familiarmente atraída a la indiferencia, ¿no? ¿En qué momento lo viví? ¿Con quién lo viví? Probablemente con papá, con mamá o algún familiar cercano, porque generalmente recordemos que no todos eh, están dentro de un hogar funcional, ¿no? Generalmente a veces tenemos hogares disfuncionales donde no está papá, o donde no está mamá, o no está papá, no está mamá, y se crían con los abuelos, con los tíos. Entonces, ¿qué parte de mí se siente familiarmente atraída a la indiferencia? ¿De quién lo aprendió? ¿De quién realmente obtuvo esta creencia o este patrón? Otra de las preguntas muy importantes que podríamos hacernos es, ¿estoy buscando en otro algo que no me doy a mí mismo? Porque mira, el permitir todo esto, esta parte, ¿no? De entregar nuestra vida a alguien que no vale la pena, es una desvalorización completa, no solamente de nuestras emociones, no solamente de nuestros valores, de nuestros principios, sino esta parte muy fundamental de la autoestima. Hasta dónde nosotros también, qué permitimos y qué no permitimos. Entonces, una parte muy fundamental. Eh, Hacernos esta tercera pregunta también en esta primera fase de las emociones es, ¿qué creencias tengo sobre el amor y el sufrimiento? ¿No? Había iniciado en un momento en donde había manifestado que anteriormente se tenía este concepto o esta creencia o este patrón de que eh,
aun cuando pegue, marido es. Mira, o sea, el daño profundo que puede causar a una verdadera relación saludable, ¿no? En donde por aspectos culturales, muchos aspectos, se rompe esa esencia de una relación. Ahora, yo quisiera avanzar un poco más en esta parte, Miri, donde uno va entendiendo también elevar el autoconcepto y la autoestima. Es donde más debemos trabajar. Pero en esta primera parte, ¿cómo sientes tú, Miri, con respecto a esta parte muy fundamental de que en verdad entregamos muchas veces nuestras vidas a alguien que no vale la pena? Definitivamente es algo que vas, como bien mencionas, repitiendo esta historia sin darte cuenta, por los patrones, por lo que vivimos, por las heridas de la infancia y realmente te vas dando cuenta que es como esta repetición. Siempre y cuando, pues bueno, seas consciente, Juan Carlos, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta. O sea, realmente a veces nos vamos dando cuenta que ni pasaron muchos años y ni siquiera hasta que venimos a una sesión, con un psicólogo, con un coach, con alguien para que nos ayude a darnos cuenta. Porque muchas veces recordemos que todo esto es inconsciente de tal manera que mirar hacia adentro, empezar a sentir por qué estamos actuando de esta manera, empezar a hacernos preguntas, que creo que es lo clave, y las preguntas que te hiciste ahorita, empezar a reconocer esta parte que te va a ayudar enormemente para que tú puedas saber que efectivamente estás ahora sí que trabajando, y por qué estás repitiendo esta parte, ¿no? Entonces, justamente, pues, esta parte donde tú me mencionas de las relaciones de pareja, me encanta porque te vas dando cuenta que no somos a los únicos, puede pasarle tanto a hombre como a mujer, sino que no somos las únicas personas que nos pasa a lo mejor en ciertas edades, sino que es algo como muy común. No hay como esta parte de decir, ay, solamente en la adolescencia, solamente en la edad adulta, sino que es algo que te puede pasar a cualquier edad, sin duda. Mira, ahorita tú hice un apunte de lo que tú estabas manifestando, ¿no? A veces las relaciones esperan años para tomar una decisión. Después de haber lastimado tanto tu autoestima, los valores, tu esencia, porque en muchas de las relaciones a veces incluso yo me atrevería a decir que en muchas de las relaciones te roban tu esencia de lo que tú eres, te quieren cambiar, te cambian. Entonces, no, con esto no quiero decir que cuando son los cambios para bien valen la pena, ¿no? Porque obviamente dentro de una relación también es muy necesario poner acuerdos, poner límites, mediar, tantas cosas que tú puedes hacer para que una relación verdaderamente funcione. Lo hemos dicho en anteriores programas de que crear acuerdos, crear límites, no es de crear muros, sino al contrario, es ponerle dirección a tu relación, porque el hombre, ¿qué es lo que más odia? ¿Qué es lo que más odia en una relación? Si te haría esta pregunta, ¿cuál responderías tú? Pues definitivamente, yo creo que en ambos sentidos, tanto hombres como mujeres, parte de lo que no nos gusta es el rechazo y la parte donde no tenemos esta comunicación también. ¿Ok? Y es interesante, ¿no? Cuando tú dices el rechazo, pero generalmente en el hombre lo que más se siente es cuando no hay respeto. El hombre cuando no siente que hay respeto, créeme que eh, es ¿cómo te diría? Es crear una brecha. Por atrás me pulsaron. Es crear una brecha para que empiece a filtrarse no solamente el agua,
sino el polvo y tantas cosas que poco a poco van a ir destruyendo. Miran, hay muchas maneras de ir destruyendo la relación silenciosamente, ¿no? Y a veces hay que, no sé, a veces hay que esperar años para despertar y darte cuenta que más vale, como se podría decir mil veces, solo que mal acompañado. Porque realmente entregar a alguien la vida, a alguien que no se merece la pena, es una pérdida de tiempo. Porque yo tengo un concepto, Miri, y lo quiero compartir, en las cuales para mí sí es importante. La persona que te ama no te lastima. Yo creo que ese concepto es el más, eh, la definición más clara que puedo encontrar dentro de una relación. La persona que te ama no te lastima. Buscan siempre la forma de comunicarse, de mediar, de poner acuerdos, de muchas maneras. Hay otra parte fundamental también en las cuales tengo muy definido el amor. El amor te cuida, no te lastima. El amor te protege de las cosas que realmente te pueden hacer daño, te ayuda a elevarte, te ayuda a crecer. Entonces yo creo que una pareja saludable busca todas esas características, tomando en consideración en cuenta que obviamente una relación siempre va a haber conflictos, siempre va a haber problemas, pero el asunto no es lo que te sucede, sino qué haces con lo que te sucede. Entonces lo hemos aprendido en el transcurso de toda esta vida, de ir transitando lo que es esto del mundo del coach. Entonces son enunciados muy importantes en las cuales uno aprende y poco a poco vamos creando eso ya en nuestras vidas un hábito. Ahora, este segundo paso de elevar el autoconcepto y la autoestima es muy importante. Ama a quien, ama a quien no nos ama puede ser un reflejo incluso de una baja autoestima, donde creemos que no merecemos un amor sano y recíproco, sino que podemos recibir lo que viene o lo que venga. Entonces, dentro de esta parte también fundamental para ser conscientes dentro de una relación, hacernos esas preguntas poderosas. ¿Cómo sería una relación donde yo me sienta valorada y donde yo elijo ser valorada? Porque hay otra parte muy fundamental que lo dice justamente Lozano, lo dice que una persona feliz toma decisiones. Entonces, si una persona no se siente valorada, es el momento de tomar decisiones. Entonces, pero estos conflictos no se da de un momento a otro. Esto es la suma continua de un en fin de escenarios que se van dando día tras día y llega un momento en donde llega todo a desvanecerse. Una segunda pregunta que podríamos hacernos en esta parte del autoconcepto y de la autoestima es, ¿qué pasaría si empezara a ponerme como prioridad emocional? Es decir, empezar a amarme, ¿no? Porque a veces creo que esperamos que nos amen. Para mí yo considero es como que estás pidiendo algo como mendicidad, como que esperas algo y cuando esperas algo es cuando más te frustras. Entonces ponerme como prioridad emocional yo, mi salud emocional. Y esta otra pregunta que también me haría en esta parte del autoconcepto y el autoestima es, ¿qué parte de mí necesita validación externa en lugar de reconocimientos internos? Porque a veces esperamos siempre que el resto nos valide, siempre que el resto nos diga que nos ama o que nos quiere, que nos vemos bonito, que cuando en sí nosotros mismos tenemos que impulsar ese autovalor. Y esta tercera, bueno, y en esta primera parte, Miri, de sentirse valorado, ¿qué piensas al respecto? Pues definitivamente, ahora sí que es todo esto es un espejo, porque como bien dices, si tú no amas, pues bueno, es difícil dar algo que tú no tienes, ¿no? Dicen los dichos, no le puedes pedir perlas a los cerdos porque realmente pues no te lo van a dar, ¿no? Entonces, en este sentido, es súper importante primero integrar nosotros toda esta parte donde tú, por ahí en Michi quería salir también en el video, por eso es súper importante integrar toda esta parte referente hacia la parte inconsciente.
Y son muy buenas las preguntas que nos has ayudado a ser consciente, Juan Carlos, toda esta parte. Y esto me encantaría profundizar bastante respecto a esto, porque detrás de toda esta, ahora sí, detrás de toda esta lección inconsciente, porque ahorita comentabas que esto es inconscientemente, existen las heridas de abandono, de rechazo, de traición, y estas hacen marcas invisibles. Sobre todo, nos hace creer que si luchas o que si luchamos lo suficiente, al fin vamos a poder ser amados. O sea, que al fin, wow, me voy a ganar el amor de esta persona, pero algo súper y donde quiero extenderme más es que no necesitamos mendigar amor. Actualmente eh, se está poniendo como mucho de moda de hecho, por ahí me fui unos segundos, realmente yo te digo hoy que no necesitas mendigar amor, que no necesitas estar siendo migajero, migajera del amor, sino que eres realmente suficiente tal como eres. Una de las prácticas que me encantaría que hicieras para reforzar esta parte donde realmente te sientes que eres suficiente es cuando tú te ves al espejo y realmente empiezas a decir, ya no tengo que mendigar amor para sentir que valgo. Cuando tú empiezas a verte a los ojos directamente y decirte frases como, sí valgo, soy suficiente, vas creando esta relación mucho más potente y esta parte inconsciente de estar mendigando, de estar siendo migajero, se va, digamos, sustituyendo o reemplazando por este sentimiento de sentirte realmente que Precisamente lo sí que tú vales. acabas de acotar Y es interesante. por aquí, Bien, hasta que Miri regrese. Esta parte muy fundamental, ¿no? De mendigar, en verdad, muestra la falta de autoestima en cada uno de las relaciones, de la pareja, del cónyuge. Pero sobre todo hay una parte muy fundamental también, hay un pasaje bíblico que es muy claro, ¿no? Y es muy conocido en esta parte de que ama a tu prójimo como a ti mismo, dice un pasaje bíblico. Pero esta parte nos está mostrando de que cuando tú tienes un cierto tipo de características negativas ante los demás, es porque esa es la esencia tuya, ¿no? Cuando tú mencionaste, no puedes dar algo que no tienes. Generalmente la gente que da mentiras, engaños, frustraciones, amarguras y todo eso es lo que tiene en su corazón. Entonces, ¿cómo puedes amar a alguien si no tienes eso? Entonces, si yo le digo a una persona que va por el camino, por la calle, le digo, te amo, es capaz que va a decir, y que está loco, ¿cómo me va a amar si ni siquiera me conoce? ¿Por qué? Por esa falta, esa falta de amarse a sí mismo. Porque si alguien te lo dice y tú te amas, yo creo que me está diciendo que me ama. Entonces, mira, son cosas muy, muy sencillas en las cuales es esta parte de entregar a alguien la vida, a alguien que no vale la pena. Yo creo que necesitas siempre buscar sanar. Sanar esa herida de la infancia, sanar esas creencias, sanar esos patrones que no nos permiten crecer. Pero sobre todo, quisiera ir cerrando esta tercera parte, Miri, establecer límites, lo que decíamos, ¿no? Cuando estableces límites y definir realmente qué es para ti el amor. Entonces, a veces confundimos obsesión, idealización o apegos con amor. Entonces, mira, esta parte también hay que ser muy conscientes, ¿no? O sea, no dar una definición incorrecta a lo que verdaderamente es el amor. Porque el amor no es apego, el amor no es idealización o obsesión.
El amor es alguien que verdaderamente busca tu crecimiento, busca cuidarte. Entonces hay que también aprender a soltar de lo que nos hace daño. Eso es una muestra de amor propio. Entonces, nuevamente preguntarnos, ¿qué me impide soltar a esta persona que no me corresponde? ¿O qué tipo de amor quiero cultivar en mi vida? Eh, o, o estoy dispuesto a vivir una relación donde no tengo que luchar por ser amado. Entonces estas partes siempre son muy fundamentales. Mire, entonces yo creo que aquí hay tres partes muy fundamentales, ¿no? Reconocer ese patrón emocional, elevar ese autoconcepto de la autoestima y sobre todo establecer esos límites y redefinir qué es para ti el amor. Adelante, Mire. Sin duda, y es que realmente estas son herramientas que te ayudan a que tú puedas salir de este patrón de por qué amamos a alguien que no te ama. O sea, porque realmente es un patrón el cual, pues a veces tenemos inconscientemente, comentamos ahorita por las heridas de la infancia, y son buenísimas estas herramientas que nos acabas de compartir, Juan Carlos, para empezar a romper este patrón. Una de las cosas que yo solamente quiero agregar, que te puede ayudar también a romper el patrón, es dejar de abandonarte a ti misma. Yo desde la mirada del autoconocimiento, del amor propio, influye mucho el que tú no te empieces a abandonar a ti misma. Y una de las maneras que te va a ayudar es que tomes tu diario y empieces a escribir una pregunta que a mí me encanta, que es, ¿qué me doy yo cuando no recibo amor? Comentabas ahorita que no podemos dar lo que no nos damos a nosotros mismos, pero esta pregunta de ¿qué me doy yo cuando no recibo amor? Te va a hacer reflexionar, te va a hacer darte cuenta si realmente sí te das algo o definitivamente estás esperando algo afuera, porque muchas veces esperamos a que alguien venga, nos dé el amor para nosotros asimismo poder darnos también a nosotros amor. Sin embargo, aquí esta parte te puede ayudar mucho en donde tú empiezas a afirmar de yo me elijo primero. Esta afirmación de yo me elijo primero te va a ayudar enormemente a la práctica de límites, a también a regresar a tu centro, a abrazar a tu niño interior, que también es parte del camino, a comprender que no es malo que te elijas primero y que también es parte del proceso para poder amar a otra persona, porque de otra manera no vas a saber qué puedes dar ni de qué eres capaz de dar, porque no vas a saber qué tanto amor tú eres capaz de recibir, pero también de darte. Entonces, cuando tú vas conociendo de qué eres capaz de dar y también de recibir, porque, insisto, las relaciones es infinito, ¿no? Tú das y recibes. Hablemos de cualquier relación, de amistad, de pareja, familia, laboral, la que tú quieras. En todas las relaciones funciona de esta manera. Así es que cuando tú te eliges, empiezas por esta parte, pero tú también te empiezas a abrir a recibir. Y con recibir quiere decir que también empieces a recibir el amor. Por eso esta pregunta de ¿qué me doy yo cuando no recibo amor? Es súper importante porque te hace pensar si realmente te enfocas también en recibir o cuáles son esos patrones que haces o incluso la manera en qué tan cómodo o incómodo se siente cuando no recibes amor. Porque para muchas personas puede ser incluso hasta frustrante, sienten una gran necesidad de sentir amor por parte de otra persona. Y créeme, Juan Carlos, no hay una cosa más linda que cuando tú empiezas a amarte a ti misma o a ti mismo en este sentido y compartes este amor a las demás personas. De esta manera, cuando te eliges primero y decides amarte, pero amarte realmente, no solamente esta parte como romantizada que luego tenemos de decir, ay, pues bueno, yo sí me amo y creo que por irme de compras o por pasar un ratito conmigo, ya me estoy amando. Realmente, en ese sentido, no necesariamente significa eso.
sino más bien significa cuando tú te eliges primero, cuando realmente empiezas a amarte, cuando realmente te eliges, te abrazas, te amas, te cuidas, porque también, pues bueno, esto es recíproco. Imagínate qué esperanza voy a tener yo cuando realmente ni siquiera cuido de mi cuerpo. Pues bueno, a lo mejor también la otra persona va a fijarse en ese tipo de aspectos y va a decir, oye, bueno, ¿cómo voy a esperar que en ciertas situaciones me cuide cuando ni siquiera es capaz de esta persona cuidarse, ir al doctor, estar al pendiente, etcétera? Este tipo de cosas parecía que no, pero a veces incluso las pasamos por alto, pero ya en una relación a largo plazo te vas dando cuenta qué tan importante es que la otra persona se ame a sí misma. ¿Por qué? Porque esto te puede dar un panorama de qué tanto amor también tú puedes esperar de la persona, porque vas a darte cuenta que a lo mejor, híjole, pues se cuida, se, se procura, se elige de tal manera que también te va a dar tu lugar, te va a elegir, te va a cuidar, va a también priorizarte y va a priorizar la relación. Entonces, esto a veces lo extremamos o lo ponemos en la parte extrema de decir, ay, pues bueno, es que es muy egoísta porque se elige a sí mismo, pero realmente te vas dando cuenta de que conforme vas teniendo tratos con personas que sí se eligen, se priorizan, te vas dando cuenta que son las mejores relaciones, porque son personas comprometidas, son personas que realmente sí saben cómo amar, sí también son recíprocas y lo vas notando. Entonces, en este sentido, es súper importante que te rodees de personas comprometidas que se aman, que se elijan, que se abracen, que realmente se digan que se aman a sí mismas. Y el que se sientan también merecedoras y esto va a crear relaciones recíprocas. Algo que también me encanta como parte de las afirmaciones es cuando tú como persona frente al espejo te dices todo el tiempo, yo me elijo, yo me abrazo, yo me amo. Incluso merezco relaciones recíprocas. Y esto es muy bonito porque, insisto, te vas dando cuenta de todo lo bonito que puedes sentir, pero también todo lo bonito que otras personas te pueden hacer sentir, te pueden hacer em, amarte, porque te vas dando cuenta de la grandeza de corazón que tienes y de lo bonito también que es recibir. No necesariamente, y aquí cabe aclarar paréntesis, no necesariamente vienen de las personas a quienes tú amas, muchas veces vienen de otras personas que ni siquiera tú, ni son tus amistades, ni nada. Pero, insisto, esto es un flujo de dar y recibir. Pero así como tú das y recibes amor, también vas a dar y recibir algo que si tú sientes que es esta parte caótica, es esta parte en donde tú te sientes no merecedora, es exactamente lo mismo. Por eso, Juan Carlos, es súper importante que seamos conscientes de qué sentimos, que nos elijamos de tal manera que tú puedas empezar a transformar esta parte, porque es exactamente igual. Si tú eliges no amarte, también la otra parte te va a elegir no amarte. Recuerda que somos súper espejos en todos los sentidos y más en la parte de relaciones de pareja es donde más nos espejeamos. ¿Por qué? Porque nos espejean nuestros defectos, la parte que tenemos que trabajar, las heridas que tenemos y esto nos va a impulsar mucho a empezar a sanar, empezar a tener un propósito de vida en el cual, pues bueno, nos insta más a crecer, a expandernos, siempre y cuando querramos, ¿no? Porque también, pues es una elección si queremos o no hacerlas. Siempre y cuando seamos también conscientes de que esto que nos está pasando con nuestras parejas, pues bueno, es una manera también de expandirnos, es un camino que elegimos y por eso también, como luego dicen, ciertas frases, pues tenemos la pareja para la que nos alcanza. Yo le diría que tenemos la pareja
de acuerdo a la frecuencia en la que estamos. No hay frecuencias malas, simple y sencillamente hay frecuencias en las cuales algunas son más expansivas que otras. Entonces, de acuerdo a lo que tú estés vibrando ahorita, si estás vibrando en carencia, pues bueno, vas a tener parejas con carencia. Si estás vibrando en una frecuencia más armoniosa o más expansiva, pues igualmente vas a tener parejas más armoniosas o más expansivas, incluso más exitosas. Y, insisto, ahorita hablamos de parejas tal vez románticas, pero esto aplica para todo tipo de parejas, Juan Carlos, laborales, de todo tipo, porque incluso a veces hasta se espejean. Es como cuando, sobre todo, por ejemplo, entre las mujeres, es maravilloso porque te vas dando cuenta cómo hasta se enferman, tienen los mismos periodos menstruales también, pero incluso también laboralmente hablando de entre hombres y mujeres, de repente todos entran en una rachita de que uno se enferma y pum, luego los otros va así como que en cascadita, ¿no? También pasa lo contrario, ¿no? Uno va saliendo súper exitoso y también va permeando en los otros. No por algo también está el dicho de dime cuál es tu tribu para poder saber cómo eres, ¿no? Entonces, todos estos dichos de, si eres de los que leen, pues tú eres uno más, si eres uno millonario, si te juntas con millonarios, también eres uno de los cinco, etcétera, o es la suma de las 5 personas con las que te juntas, tiene que ver con esto, con las relaciones, con el espejo. Y vuelvo al punto, si tú amas, también la otra persona te va a amar, pero principalmente si tú mismo o tú misma te empiezas a amar, esto va a ser un reflejo del cual las otras personas también te van a amar. Recordemos esta sincronía del dar y recibir y la parte de espejo. Esto es mágico, maravilloso, de tal manera que te vas dando cuenta cómo tú eliges el tipo de frecuencia o el tipo de personas con las cuales estás y solamente es eso, un reflejo, una reciprocidad de lo que ya eres. Así es que las preguntas más importantes tienen que ver contigo misma, como las que mencionaste ahorita, Juan Carlos, que estuvieron maravillosas y que yo te invitaría a que tomaras apuntes, regreses a este video para que puedas hacerte estas preguntas, pero sobre todo que las contestes de corazón, que realmente digas, wow, que seas sincero, no mañana, no pasado, siempre lo menciono, hazlo ahorita o en los próximos minutos o en el próximo día para que realmente te vayas dando cuenta. Y la intención es, comentábamos ahorita, es donde realmente tú empieces a sentir esta conciencia. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Mira, justamente en tu intervención apunté una parte muy fabulosa. O sea, y es algo a la vez es silencioso, o como dice, es un secreto a voces. Es un secreto a voces. Mira, esta parte fundamental de que nosotros trabajamos mucho en esta parte muy importante de que eh, amarte, ¿no? Amarte primero, qué eliges tú, entender que tú te mereces muchas cosas mejores, cuidándote, buscando crecer, abrazarte, entregándote tiempo a ti. Pero hay una creencia, mire, una creencia que en sí, nuestro inconsciente es muy, muy, muy poderoso. Que si yo me elijo, si yo me amo, si yo me cuido, busco crecer, abrazarme, regalarme tiempo, esta creencia fuerte de hacerte creer o pensar, obviamente de dónde viene y de quién viene, te dice es que eres egoísta. Y no es así. Entonces, justamente esta parte de que entonces, esta parte de que cuando nosotros entregamos nos damos ese tiempo, nos buscamos crecer, abrazarnos, entregarnos tiempo, cuidarnos, a veces es mal tomado. Piensas que, entonces no me amas, entonces no te intereso. O sea, todo vamos a llevarlo a un equilibrio, porque primero me amo para poder amar a alguien. No, entonces, tú dijiste, no puedo entregar algo que no tengo, pero es tomado a mal.
Es como esta frase muy trivial también que se escucha, sin ti me muero. O sea, imagínate, estás entregando tu vida a otra persona. O sea, estás dependiendo entonces de esa persona. Si tú te vas de mi lado, no sé qué sería de mí. Entonces, mira, parece broma, pero en realidad sucede eso en las relaciones. Estás entregando tu vida a otra persona. Entonces, y por eso es que justamente viene después esta parte del sufrimiento, del dolor. Estás en mute, Juan Carlos. Se te apagó el micro. A ver, ya el peluso me apagó el micrófono. Esa parte no me di cuenta. Entonces, mira, entregar de nuestras vidas a otra persona, justamente por eso es que después viene esta parte de la depresión, de la ansiedad y tantas cosas, de las cuales a veces se termina muy mal, incluso muchas veces terminando con tu vida. Definitivamente, y es que una de las cosas que es súper importante, es encontrar este equilibrio. Por eso, a veces estamos inundados de tanta información donde decimos, sí, quiérete, por eso romantizamos esto porque a veces caemos en el otro extremo, ¿no? De decir, sí, ámate y caemos en el extremo de volvernos egoístas, pero recordemos que todas las personas necesitamos este punto de equilibrio en el cual necesitamos sentirnos amadas para también poder amar. Y esto hay que hacerlo consciente, sin caer en la parte de egoísmo, de egolatría, donde yo soy mejor que, no debería de existir en esta parte. Entonces, esto es súper, súper válido y por eso que también es muy importante que lo hagas acompañado de algún profesional, porque a veces cuando hacemos el camino solitos, pues caemos como que en estas, partes en donde decimos, ay, pues yo sí, pero no, no, o sea, sobre todo me ha tocado verlo muchas mujeres en donde realmente dicen, ay, no, pues es que a mí que me siga, a mí que realmente si quiere, y caemos en este tipo de extremos, los cuales también, pues bueno, son realmente malos porque caemos al otro extremo, ¿no? Porque caemos justamente en la pregunta que acabamos de hacer, ¿no? Porque amamos a alguien a quien no nos ama y tendemos a crear relaciones tóxicas porque no es que nos aparezcan mágicamente, sino que realmente somos partícipes y responsables emocionalmente o no tenemos una relación emocional o no tenemos esta responsabilidad afectiva, que ahora es como un nuevo término que ya es más conocido, en donde realmente no nos damos cuenta porque no tenemos esta responsabilidad afectiva para poder crear este tipo de relaciones. Así es que para no caer justamente en esta parte de por qué no amo a quien no me ama, hay dos partes. Una, la persona que está migajeando, la persona que está rogando, o la persona que está del otro lado que dice, no, pues es que a mí me tienes que rogar, a mí me tienes que insistir. ¿Por qué? Porque si no, pues no te lo vas a ganar. Si realmente yo valgo demasiado y tú estás por debajo de mis estándares. Entonces, justamente hay mucho detrás de, como dijiste al principio, hay mucha tela de donde cortar, pero realmente es algo que podemos ir avanzando. Ahorita tratamos de ser como un poco más rápidos, prácticos, en donde podemos empezar a trabajar de esta manera, invitarte a que realmente si tú estás en un lado o en otro lado, pues hagas estas reflexiones sobre todo, pero también si tú estás del lado donde a lo mejor te sientes que nadie te merece, que realmente tú vales exageradamente demasiado, pues también ahí hay que empezar a ser conscientes de que estamos en un extremo, el cual pues no es lo idóneo, porque emocionalmente podemos hacerle daño a otras personas. ¿Qué opinas, Juan Carlos?
Me estaba acordando de una frase, o una, no, una palabra, ¿no? Hay que ser chingón para no dejarte, hay que ser chingón. Y cuando eres chingón es porque te preparas, te capacitas, te buscas herramientas, buscas formas en las que tú eh, creces, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Justamente estaba recordando esta parte, este diferenciador entre muchos nos dicen que somos egoístas cuando buscamos nuestro bienestar. Nos dicen egoístas, una creencia. Entonces, si bien es cierto que hay que llevar un equilibrio, pero sí hay que ser egoístas, porque tenemos que primero amarnos nosotros, porque a veces complacemos a los demás y dejamos nuestros sueños por complacer a los demás. Complacemos tanto a los demás que dejamos de darnos tiempo a nosotros. Y esa parte, lo que sí estoy de acuerdo en mí espectacular es no caer en el egocentrismo. En cambio, al ser indiferente a la necesidad también de los demás, que es muy, lo veo yo en esa parte, ¿no? Ser egoísta sí, porque necesitamos amarnos, necesitamos entregarnos tiempo a nosotros, pero no caer en el egocentrismo. Entonces ahí sí me vale el resto, no es así. Sí, lo fundamental es estar en esta parte equilibrada, donde con la ayuda de expertos profesionales te puede ayudar a estar en esta parte equilibrada. Recordemos que en las relaciones, como decía al principio, es este equilibrio. Tú das, tú recibes, tú das, tú recibes. Pero si todo el tiempo estás recibiendo, pues muchos dirán que padre, ¿verdad? Pero realmente no fluye como debería. Y esto aplica para todo, insisto, desde todo tipo de energías, desde todo tipo de relaciones. Así funciona el universo, tanto tú das como recibes. Esto es tal cual, no hay como solamente recibir y no todo el tiempo tampoco estar dando o estar buscando o estar necesitando. Esto es equilibrio. Por eso me encanta, por ejemplo, el símbolo de infinito, porque te recuerda que es equilibrio, es recíproco. Y lo más importante es eso, ser recíprocos, como el símbolo de infinito. Insisto, incluso para relaciones con el dinero, para relaciones personales, para relaciones familiares, todo funciona de esa manera. Si tú nada más das o si tú nada más recibes, pues no estás en este equilibrio y por algo, pues empiezas a tener situaciones caóticas, sentimientos también que no te van a ayudar emocionalmente y estás en un extremo nada más. Así es que la invitación siempre va a ser equilibrio, símbolo del infinito. Eh, Mira, yo justamente quería también compartir una parte muy, muy fundamental, ¿no? En este aspecto de entregar a alguien tu vida, a alguien que no vale la pena, ¿no? Pero sin embargo, yo considero también, Miri, que amar a quien no nos ama no nos convierte o no te convierte en alguien débil o genuino o ingenuo, perdón, sino en un ser humano en la cual necesitamos ser conscientes de nuestras heridas, de nuestras creencias, de nuestros patrones para poder despertar. Y cuando despierte, mejor que vaya pensando bien el estilo de vida que, que probablemente está dándole o está teniendo. Así es, Juan Carlos. Y pues bueno, agradecidísima de que hayas estado conmigo esta noche. Cuéntame, Juan Carlos, ¿con qué te quedas de este maravilloso tema que, pues bueno, como decíamos, da mucho para que hablar, así es que esperamos, que nos hagan sus preguntas, nos cuenten, por qué amarnos o por qué amamos a quien no nos, corresponde y muchas de las veces, pues son cosas que nos han pasado, así es que cuéntanos sus historias, sus comentarios. Y Juan Carlos, cuéntame con qué te quedas esta noche para finalizar. En esta parte final quiero quedarme con algo muy, muy importante, ¿no? Y justamente los estoicos lo dicen, ¿no? Que a veces el ser no debe vivir de muchas palabras, sino de acciones. Y en esta parte yo considero que la persona que realmente te ama no te lastima. Y eso se logra solo haciendo camino al andar. Mi nombre es Juan Carlos Bolaños, del Centro Estratégico de Coach de Shafiki Online. Y me puedes encontrar en mis redes personales también. Y pues te doy el paso.
Gracias, Juan Carlos, gracias de corazón por haber estado esta noche aquí con nosotros desde Quito, Ecuador. Y pues bueno, yo me quedo, Juan Carlos, con justamente equilibrio. Creo que cuando tú amas, realmente las relaciones se tratan de eso, de equilibrio, de ser recíprocos. Y en lugar de quedarnos con alguien que no nos ama, pues bueno, busquemos mejor conectarnos y hacerlo desde el equilibrio, desde la reciprocidad. Y pues bueno, yo soy Miri Mora, de Miri Mora Empoderamente. Me encuentras en todas las redes sociales, desde cualquiera que tengas. Y pues bueno, recuerda que podemos modelar nuestra mente, cuerpo y espíritu, sobre todo reconectando con el amor propio para poder recordar este amor. Así es que, pues bueno, esto ha sido Voces del Corazón y Conexión, donde las voces del alma se escuchan, se honran y se transforman. Esperamos que te puedas vernos el próximo episodio y sobre todo que por aquí te esperamos el próximo sábado para que puedas estar con nosotros, que vamos a tener un maravilloso tema, así es que no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo episodio, porque cuando el corazón habla, el alma se enciende. Así es que nos vemos en la próxima. Chao, Ok. chao. Chau, 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 chau.